estudiante de séptimo año de la Facultad de Medicina Humana, nuestro compañero como nuestro hermanito mayor, y también es miembro activo de lo que es ASEMUNA. No sé, Brian, si estarás, te daría el paso. Hola Kelly, ya comenzamos, ¿no? Sí, Brian. Ya. Bueno, muchas gracias Kelly. Eh, a todos los presentes tengan una buena noche. Como ya lo mencionó, mi nombre es Brian Alfredo Guillén Caguana, soy miembro activo de ASEM y pues estoy cursando en séptimo año de medicina. Bien, en lo que Kelly me estaba comentando, bueno, me ha tocado revisar el tema o darles una ponencia un poco acerca de lo que es pregunta de investigación. A ver, voy a compartir pantalla completa. Pantalla completa. A ver. Kelly, ¿me confirma si se ve? Sí, sí, Brian, sí se puede visualizar. Ya. Bien, chicos. Comenzando. Ahora, el tema es pregunta de investigación, pregunta pico, criterio y criterios FINER. Básicamente, he tocado algunos puntos, he revisado también algunas cosas que me parecieron interesantes y pues he venido a compartirlas, lo que conozco acerca del tema y algunas cosas que también les puede ser de ayuda y muy útil también, incluso algunas recomendaciones también que les podría dar alcance respecto a la poca experiencia también que tengo haciendo o participando en algunos trabajos. Bien, antes de tocar lo que es pregunta de investigación, debemos tener en cuenta que para plantear una pregunta de investigación, para preguntarnos acerca de algo, alguna duda o alguna interrogante, alguna inquietud, es que debemos, todo parte desde un principio del método científico, ¿no? Que ustedes ya lo deben conocer y si no lo conocen, entonces tienen que revisar esa parte. Es prácticamente todo un tema. Pero básicamente parte de la observación que uno tiene cuando observas algún tema o algo que te interesa, entonces encuentras algo que no cuadra o que no, no se entiende bien, no está claro, y luego revisas los antecedentes, qué se conoce acerca del tema, qué es lo que se sabe y qué es lo que hay, y a partir de eso se plantea o surge una idea de investigación. A partir de eso surge eh, de un vacío, de una incongruencia que no se tenga bien claro, y a partir de la idea de investigación se conforma una pregunta de investigación. Y esa principal fuente de ideas viene pues de experiencias personales o de una investigación previa, expertos o prioridades o campos emergentes. Generalmente, o lo que es una principal fuente de ideas es la experiencia personal. Ya sé que cada uno de ustedes que ya pasaron primer año, segundo año, tercer año, ya están llevando fisiopato o algunos semiología y han visto algunos temas o algunas interrogantes que no se detallan claramente por ejemplo, en los libros de fisiología, fisiopatología o semiología, o al menos en libros de fisiología, que la mayoría están planteados en función a habitantes que viven a nivel del mar y como sabemos que es ya prácticamente bastante de moda que a nivel de la altura cambie todo esto y también de incluso de investigaciones previas que puede haber vacíos, incongruencias que no se acomodan a nuestra realidad o algunas limitaciones. O puede ser por temáticos y metodológicos, y esto ya parte de la consulta a expertos que nos dan temas de investigación, que nos sugieren algunos temas que pueden ser y que pueden ser investigados y que incluso ellos nos pueden aportar la información, las variables y los datos para poder realizarlas, o algunas que están saliendo, que son los campos emergentes, ya sea por COVID-19 que actualmente está sucediendo, por contaminación, que influye también mucho la contaminación como parte de otros determinantes sociales de la salud.
Ahora, en cuanto a pregunta de investigación, es el eje de una investigación, es el inicio, es algo así como una columna vertebral de todo tu trabajo, ya que a partir de la pregunta de investigación se va a dirigir el trabajo, los resultados, el método, los resultados y la discusión, y va a estar enfocada a responder esa pregunta que te has realizado. Y la pregunta puede ser, no se recomienda que sea con un sí o un no, sino respondiendo a cuáles, por qué, cómo sucedió, cuáles son las consecuencias y todo ello. Y pues no es solamente un asunto semático de redacción, y deben ser claras y precisas, concretas. No deben generar ambigüedades, y las variables y la idea de investigación debe ser entendida claramente. Y se deben establecer también los límites de espacio y tiempo. Cuando se hace una pregunta, aparte de tener claro en comparación, digamos, dos variables, también se debe especificar en dónde lo estás realizando y en qué año lo estás realizando. Y también no deben ser demasiado generales, como que no, cuando es demasiado general, agarra un amplio aspecto de la investigación, y lo que se recomienda es que sea más específico. Mientras más específico sea, tiene mayor valor. Y también no deben ser utilizados algunos términos ambiguos o abstractos que pueden prestarse a otras interpretaciones. ¿Qué requisitos debe cumplir? Que no se responda con una sencilla búsqueda de información. Si esto ocurre, pues no quiere decir que la pregunta o la interrogante que se está buscando, que se ha planteado, está ampliamente respondida, está ampliamente buscada. Por lo tanto, no es nada novedosa. Y como vamos a ver en criterios fines, también nos menciona un poco de eso. Ahora, que no pueden responderse con evidencia empírica o documentos científicos. Empíricamente ya se ha estudiado, y también tiene bastantes documentos científicos que lo corroboran, por lo tanto no es tan relevante. Ahora, que implique usar medios, claro, que implique usar medios éticos, que actualmente es muy importante, incluso se está renovando también en la facultad, que están dando mayor prioridad a la parte ética, ya sea que tenga que aprobarse en comités éticos de la universidad o del hospital en donde se esté realizando el estudio. Y esa parte es muy importante también, que se debe revisar. Y a veces realizas todo el trabajo, pero por descuido, a veces pensar que es un poco sencillo esta parte, en la parte ética, se puede dejar de lado, lo cual no debe ser así. Para que sean claras, como lo mencioné anteriormente, y que el conocimiento que se obtenga sea sustancial, algo sustancial, algo concreto, algo que ayude realmente. Y incluso puede ser una pregunta general, claro, como la anterior, pero esta pregunta debe tener sus preguntas secundarias, que ayuden a buscar o a esclarecer la pregunta general. Ahora, ¿cuáles son los pasos de una buena pregunta? En primer lugar, se debe identificar su pertinencia, y para ello tenemos los criterios FINER. F, o sea, el acrónimo, ¿no? Es F, que es de factible; la I de interesante; la N de novedosa; la E de ética; y la R de relevante. Y en cuanto a la redacción, tenemos los criterios PICO. En algunos casos se incluye el tiempo; en todo caso sería PICOT. Y la intervención no necesariamente es intervención, sino también exposición, por lo tanto que puede ser PECOT también, en la cual la P es de población, la I es intervención, la C de control, la O, que es del inglés outcome, que son los resultados, o que también es enlace, y el tiempo, ¿no? Vayamos con los criterios FINER. En primer lugar, la F. ¿Qué es la F? ¿Qué es de factible? ¿Cuán factible es el trabajo que se está realizando? Se tiene con los medios, se cuenta con los recursos económicos, con el recurso humano, se cuenta con, no sé, con el número de participantes, y también se cuenta también con algunas consideraciones como la experticia técnica, los recursos, y si la pregunta es respondible. Y estas consideraciones se debe tener en cuenta. Por ejemplo, en el número de participantes,
si en el protocolo ya se ha hecho previamente un estudio piloto, entonces, por lo tanto, si se ha hecho un estudio piloto, por lo tanto es factible de hacerlo. O si los criterios de selección son los adecuados. Y si no, pues se debe modificar o usar diseños más exactos. O la experticia técnica. Ya anteriormente has hecho estudios similares a los que estás buscando o no. Y si no lo has hecho, entonces tienes con los colaboradores o los asesores adecuados para realizar el trabajo. Y por lo cual generalmente sí se cuenta, generalmente para presentar cualquier protocolo se necesita un asesor y el asesor es el que te indica de qué manera se puede hacer el trabajo y de qué manera, por dónde ir, te guía. Y y se cuenta con, con el aprendizaje de herramientas necesarias, ya que para un protocolo también no solamente está la parte de la redacción del protocolo, sino también la parte de conocimiento de estadística y manejo de tecnologías, como para para la inclusión de datos o la recolección de datos también y el análisis. Y también consultar a expertos. Ahora, recursos y tiempos disponibles. Por el hecho de estar en clases, a veces el tiempo puede ser limitado, por lo tanto también se necesita una adecuada organización del tiempo y también las fuentes de financiamiento. Si es un trabajo que no requiere mucho financiamiento, quizá no tenga mucho problema, o si solo se necesita con el apoyo del hospital o que se tenga ese beneficio, pues es un trabajo muy factible. Eh, También reducir el número de sujetos requeridos. A veces, muchas veces para recolectar los datos se necesitan bastantes personas, pero se puede socavar esto con aumentando el tiempo en el que se va a recolectar. Pero todo esto es, de alguna manera se puede conseguir, ¿no? Y la pregunta si es respondible. La estructura, estructurar adecuadamente la pregunta de investigación, como lo mencioné anteriormente, debe ser clara, precisa y no debe presentarse ambigüedades y algunas otras características que lo vamos a ver. Interesante. La idea que se plantea que se va a realizar un protocolo es interesante para el lector, les interesa, al investigador le interesa y el lector o las personas a quienes va a ir los revisores, les es muy interesante para ellos, se debe plantear esa pregunta. Y para que sea interesante, pues debe ser algo novedoso que va con el segundo criterio, ¿no? Y también debe ser algo que nunca antes se haya realizado, que sea de ayuda hacia alguna situación en cuanto al campo de la salud. Y debe basarse en conocer la verdad del tema y aplicar a temas de salud principalmente, como es en nuestro caso. Novedosa que nunca antes se haya realizado. Y si es que antes se ha realizado, hay bastantes estudios, no es necesariamente tiene que ser original. Posiblemente ya se hayan realizado estudios o haya bastantes estudios, pero hay alguna característica o hay algo que no está claro, o quizás que antes era así y ahora no es así. Entonces también es una parte novedosa y debe existir una justificación sólida para lo que se está realizando. ¿Por qué se está realizando? ¿Realmente es necesario lo que se está haciendo? Puede que sea novedosa, pero puede que no sea tan necesaria realizarlo o puede que no tenga ningún aporte útil en el campo de la salud. Ahora, en cuanto a la ética, no debe tener objeciones éticas, no debe verse pues el balance de riesgo-beneficio, si se va a dañar se va a dañar a los participantes o no, o si existe algún riesgo en su intimidad y todo ello en relación a la confidencialidad, todo eso se debe cuidar y para ello hay comités y incluso la declaración de Helsinki y todo ello debe estar muy bien revisado y evaluado y debe contar siempre en cuanto a los análisis secundarios, con la aprobación ética y el comité de ética. Eso en cuanto a y también debe ser relevante, ¿no? Cuando es relevante, cuando genera cambios en la práctica clínica.
Y digamos, si antes se realizaba de una manera, una práctica clínica se realizaba de una manera y mediante ensayos clínicos o mediante otros estudios se ha demostrado que lo que antes se realizaba es perjudicial en cuanto a a lo nuevo que se está realizando. Entonces eso es de gran relevancia, incluso de ayuda hacia la elaboración de nuevas guías de práctica clínica o genera nuevas ideas de investigación. Lo que se ha realizado aporta, digamos, da puerta abierta a que se realicen más estudios para corroborar lo que se está investigando o aporta un nuevo conocimiento, una nueva teoría o eh, un nuevo descubrimiento. Y que debe responder los aspectos más relevantes que eran al inicio. Si todas estas respuestas también si aportan alguna información valiosa, como los mencioné anteriormente, que debe generar algún cambio en la práctica clínica o debe ser una nueva idea de investigación, un nuevo conocimiento. Y esa parte también que lo encontré un poco interesante al momento de revisar todo el tema es la estructura de las preguntas, que didácticamente se puede dividir de esa manera. Una pregunta de investigación siempre tiene la interrogante y siempre comienza con ¿qué? A diferencia de estar preguntando, existe una relación entre digamos, entre el uso de enjuagues bucales y la disminución de la carga viral por COVID-19? Esta pregunta se responde con sí o con un no. Pero en cambio, si se plantea, por ejemplo, ¿cómo influye el uso de enjuagues bucales en la disminución de la carga viral en pacientes con COVID-19? Cambia y se vuelve un poco más interesante. Es por ello que se utilizan este tipo de preguntas para plantear la pregunta de investigación: ¿qué, cuáles, cómo, por qué, de qué manera, en qué medida? Y la variable. Generalmente las preguntas que tienen más interés y que son de tipo analítico tienen dos variables que se relacionan, que una, por un lado, puede ser la variable independiente y el otro la variable dependiente, el lavado frecuente de manos y la incidencia de enfermedades respiratorias virales. Eso, en cuanto a las variables. Y como vemos acá también está la interrogante. Y la palabra conectora, ¿cómo influye? O influye el lavado del frecuente de manos y la población. Esta palabra conectora que conecta o vincula las dos variables y la población, en este caso serían los niños menores de 5 años. ¿Y quiénes son pues los niños menores de 5 años, ¿no? Incluso también en algunos, también acá todavía falta niños menores de 5 años, ¿de dónde? Digamos, no sé, de escuelas de Carabaya o de zonas rurales o de guarderías. Y también el año, en qué año, no sé, qué año se está realizando durante el 2020, 2019, que también suele incluirse. Aquí hay algunos ejemplos de preguntas que, bueno, cómo deberían plantearse y cómo generalmente son, ¿no? Por ejemplo, ¿existen factores de riesgo para la alopecia masculina? Claro, existen factores de riesgo, pero eso es obvio y se puede responder con un sí o un no. Este es un tipo de pregunta no, es muy ambigua y también se puede responder de manera simple. Y algo más complejo es cuáles son los factores de riesgo para la alopecia masculina. ¿O existen buenas condiciones de seguridad e higiene en las escuelas? Puede que sí, puede que no, pero solo se responde con un sí o un no. En todo caso, lo más adecuado sería cuáles son las condiciones de seguridad e higiene en las escuelas. O también, en cuanto a una buena pregunta, se debe que permita también identificar variables. Por ejemplo, ¿cuál es la relación que existe entre la calidad de vida del paciente con cáncer colorectal y los niveles de consumo de analgésicos? Acá tenemos dos variables. Podemos identificar claramente la calidad de vida del paciente con cáncer colorectal y los niveles de consumo de analgésicos. Dos variables que se están relacionando y que incluso permita visualizar la metodología. ¿Qué es lo que vas a hacer o cómo lo vas a determinar las dos variables? Y pues, por ejemplo, acá, ¿cuál es el efecto protector del doble guante ante la contaminación de la piel de la cirugía?
Es decir, la metodología se va a utilizar el doble guante respecto a o sea, una persona que utiliza doble guante y otra persona que utiliza solamente un par de guantes. Eso durante la piel en la contaminación durante cirugía. Y también permite visualizar el escenario, es el lugar, incluso a veces el tiempo. ¿Y cuál es el nivel educativo, por ejemplo, en escolares de instituciones educativas que radican en zonas rurales de Carabaya? Ah, ya, pues el escenario son zonas rurales de Carabaya. Puede ser que en esas zonas rurales el nivel educativo sea mucho menor. Entonces, es por ello la importancia también de considerar estas condiciones de variables, metodología, escenario, incluso el tiempo. Ahora vayamos a con lo que es formulación de la pregunta de Pico. Pico es una herramienta es muy de gran ayuda para realizar estudios, una gran variedad de estudios de tipo analítico, incluso también de tipo descriptivo, pero sin embargo también algunas cosas se obvian. Analítico, comparativo, estudios de ensayos, estudios de diagnóstico, y es por ello que en este pico de P, que es paciente o el problema, la I de intervención o exposición, la C de comparación, el O de outcome, y el T de tiempo, que en ocasiones va y en ocasiones, o algunas veces no también, va a depender del tipo del trabajo que se realice. Para efectos prácticos, en la mayoría de trabajos que nosotros hacemos, sí va el tiempo y también incluso va el escenario. Y en cuanto al el paciente, el problema, en esta parte, en la P, va el grupo de pacientes o aquellos pacientes que tengan con una enfermedad de interés de la que se desea estudiar. Y en la intervención propiamente dicha, es frecuente para utilizar, para comprobar el efecto de alguna sustancia, alguna droga o algo que quieras intervenir y quieras demostrar y quieras ver cuál es su efecto. Puede ser terapéutica, preventiva, diagnóstico, administrativa y la exposición. En este caso no intervienes, sino simplemente observas la exposición hacia algo, hacia un factor irritante, no sé, o una enfermedad, tantos factores que se pueden ver. Y comparación. Eso en comparación a qué? A una intervención o exposición de comparación que sea de referencia. Generalmente es algo casi, podría decirse contrario a lo que es intervención. Por ejemplo, si se tienen pacientes que están consumiendo cafeína comparado con pacientes que no están consumiendo cafeína. Ese es la comparación sería los que no consumen cafeína. Lo vamos a ver más claramente en algunos ejemplos que también tengo. Y outcome, el resultado, el desenlace de interés. Digamos, aquellos que consumen más cafeína tienden a tener, digamos, eh, mayor desempeño laboral o mayor desempeño académico respecto a los que no consumen más cafeína, y incluso se puede cuantificar cuánto de cafeína. Y luego el tiempo, donde el tiempo para realizar el estudio, el tiempo que se cuenta, digamos, en el 2018, realizando un estudio transversal o quizás un estudio longitudinal desde el 2019 hasta el 2022, un estudio longitudinal. Ahora, ¿cuáles son las utilidades? Ayuda a identificar o definir la idea de investigación claramente, y es muy útil también cuando se desea buscar información acerca de lo que está realizando. Por ejemplo, no es el tema ahora, pero solo para mencionarles, cuando se busca, por ejemplo, en PubMed o en búsquedas más avanzadas, mediante palabras clave que ya sea que le pones a cada uno, se puede encontrar de manera más rápida también los estudios que se relacionan con tu tema de investigación. Y eso mediante operadores booleanos o búsquedas avanzadas en PubMed o palabras clave como descriptores de la salud, entre otros, que se ven en otro tema. Creo que no sé si estará ya. Ahora, también es el formato más ampliamente utilizado para definir preguntas clínicas, para ensayos clínicos y todo ello. Y es útil a la hora de plantear una estrategia de búsqueda sistemática, como lo mencioné,
y depende del estudio que se quiera plantear. No en todos los estudios se utiliza todo el pico. O sea, en algunos, por ejemplo, en estudios descriptivos, como vemos acá, se obvia lo que es la exposición o intervención y el control, porque cuando son casos de prevalencia o incidencia. Por ejemplo, en ensayo clínico letrizado se utiliza la intervención y en estos estudios analíticos observacionales se utiliza la exposición. Ahora vayamos con algunas preguntas o algunos ejemplos de preguntas pico. Por ejemplo, en esta pregunta, en población asintomática con riesgo de padecer cáncer colorectal, el cribado por medio de la prueba de sangre oculta en heces reduce la mortalidad comparado con el cuidado rutinario sin cribado. Bien, analizando esta pregunta y separándolas por población, intervención, comparación y el outcome, vemos en primer lugar que la población es esta, la población asintomática con riesgo de padecer cáncer colorectal. ¿Y qué hemos dicho que va en la población? Es el estudio o la enfermedad de interés. ¿En quiénes se va a estudiar? Se va a estudiar en aquellos que padezcan de esta enfermedad. Y ahora la intervención. Aquí la intervención, por ejemplo, acá ¿cómo intervenimos en estos pacientes? En estos pacientes intervenimos con la prueba de sangre oculta en heces. A todos ellos realizamos esta prueba, los intervenimos con eso. De acuerdo a eso, vamos a esperar un resultado. El resultado es que si nosotros intervenimos a estos pacientes o hacemos un protocolo, ya sea cualquiera de ellos, y en que todos le realizamos esta prueba, vamos a observar o esperamos observar que se disminuye la mortalidad por cáncer colorectal. Y para que esto funcione, debemos compararlo. ¿Con quiénes los comparamos? Con aquellos a los que no hemos hecho el cuidado rutinario sin cribado. Y esa es la manera en que se compara esto. Y acá claramente se menciona, comparado con el cuidado rutinario sin cribado, es decir, sin cribado por medio de prueba de sangre oculta en heces. Ahora, ejemplos de otro ejemplo también. Este es un poco, no está especificado como el anterior, pero sí también está el control. Por ejemplo, los enjuagues bucales con peróxido de hidrógeno disminuyen la carga viral en pacientes con COVID-19. En este caso, la población son pacientes de COVID-19. Y la intervención, es decir, aquellos pacientes a los que les voy a dar algo para obtener algo, es realizar enjuagues bucales a esos pacientes. Y lo que voy a obtener, o sea, lo que es el outcome, es que disminuye la carga viral. ¿Y en quiénes los voy a comparar para darme cuenta que está funcionando ese método? Es compararlo con aquellos que no están realizando enjuague bucal. Es decir, si yo comparo una población en los que no realizan enjuague bucal y los que realizan enjuague bucal, posiblemente voy a tener en porcentajes que, digamos, aquellos pacientes que se realizan un enjuague bucal tienen una disminución de la carga viral hasta en un 70%, mientras que aquellos que no realizan la carga viral hay una disminución de la carga viral, digamos, de un 95%, o sea, casi nada. Entonces, se compara y ves ese resultado. Vemos otro ejemplo, a ver, en este caso. En este caso, a ver, me gustaría que participen un poco. No sé si están ahí. ¿Me escuchan? Por Sí, ejemplo, te acá, escuchamos. ya. La somnolencia excesiva diurna está asociada a peor rendimiento académico en estudiantes de medicina. En este caso, ¿cuál sería la población? Los estudiantes de medicina. Ajá, en los estudiantes de medicina, exacto. ¿Y cuál sería la intervención en este caso? El rendimiento académico. Ya no es el rendimiento. A ver, ¿alguien más? La La somnolencia. somnolencia. La somnolencia excesiva diurna. Ajá. Y ahora vamos a ver a lo que vamos a obtener. ¿Qué es lo que vamos a obtener de esta pregunta? O sea, ¿cuál es el resultado? Claro, el peor rendimiento, exacto.
Ahora, ¿cuál sería el control en estos? En este caso, vemos que el control no está explícito acá, pero no es necesario ponerlo, porque metodológicamente para ver o para comparar somnolencia excesiva diurna, y ¿cómo se compararía? Eh, Unos duermen bien y otros duermen mal. En todo caso, hay estudiantes que duermen bien. Ese sería el comparador. Y los estudiantes que duermen mal son los que tienen somnolencia excesiva diurna. Y esos son los que tienen peor rendimiento. Por lo tanto, el grupo control sería aquellos estudiantes que tengan, o sea, que duerman bien, pues, claramente. Y vemos que es así, ¿no? Los estudiantes de medicina que tengan que se les intervenga, en este caso no sería intervención, sino sería exposición, están expuestos a somnolencia excesiva y controlados con aquellos que duerman adecuadamente y que tengan que, de esto, de que duerman excesivamente, tengan un peor rendimiento académico. Ahora veamos otro ejemplo, a ver. ¿Cuál es la prevalencia de síndrome de burnout en internos de medicina? En este caso, ¿cuál sería la población? Los internos. Claro, los internos de medicina. ¿Y cuál sería la Interno de intervención o medicina. exposición? Síndrome de Brown. No, ya. Bueno, este caso sí es un poco especial y también me ayuda un poco a explicarles también que no necesariamente en pico se cumplen todos. Este tipo es, como les mencioné en este cuadrito de acá, en, en pico, a veces no va la intervención, exposición o control cuando es estudio de prevalencia o incidencia. Es un estudio descriptivo en la cual solamente vas a cuantificar, se va a cuantificar, no se va a analizar nada, simplemente se va a describir que está saliendo algo, que existe algo y es así. Entonces se observa que en este caso es un tipo de estudio en el que solo están los internos de medicina y la prevalencia de síndrome de burnout, solamente es variable. Eh, Eso es en cuanto a mi tema. No sé si tengan alguna pregunta o si tienen alguna pregunta de pico que la podamos analizar, por ejemplo. Eli. Sí, chicos, tal vez alguien tiene alguna pregunta, pueden encender su micro o tal vez escribirle en el chat. O como dijo Brian, también alguna pregunta en investigación que quieran que podamos analizar la pregunta. Ujú. Sí, solamente traje algunas y bueno, también tengo algunos ejemplos. A ver, les voy a compartir antes de que te pregunten, ¿no? Por ejemplo, acá tengo algunos ejemplos. Sí se ve, ¿no, Kelly? Sí, sí se ve. Ya. Por ejemplo, acá preguntas de respuesta cerrada. Esas son preguntas incorrectas, por ejemplo. ¿Conoce usted las bases de datos? Sí, claro, o no, no, entonces no aporta nada, no hay ninguna información ni nada, solo se cierra en algo. Las preguntas que causen dilemas. ¿Sería beneficioso legalizar la droga en Puerto Rico? Ese es algo que tiene un dilema ético que causa todavía discusión, entonces por lo tanto no es tan correcto. ¿O qué es preguntas filosóficas? ¿Cree usted en la reencarnación? Entonces eso se presta mucho a la interpretación propia de cada uno, por lo tanto generalmente no es cuantificable y puede ser incluso como una pregunta de un trabajo de investigación de tipo cualitativo. Sin embargo, los de tipo cualitativo a veces no tienen tanto peso. Otro, este sí, por ejemplo, tiene un poco más de complejidad. ¿Existe relación entre los estereotipos culturales de un profesor y el rendimiento escolar de estos? Acá, por ejemplo, vemos dos variables, los estereotipos culturales del profesor y el rendimiento escolar de esa población del profesor. Ahora, a esa pregunta se puede surgir preguntas secundarias, ¿no? Como lo mencioné, y hay profesores que se dejan llevar y la pregunta secundaria esta, por ejemplo,
ejemplo, de existe relación en los estereotipos culturales, las preguntas secundarias serían estas. Hay profesores que se dejan llevar por estereotipos negativos, entonces vamos a ver, vamos a investigar cada uno. ¿Habrá o no habrá? ¿Cuáles serán? ¿Cuáles son ellos? Si hay una cierta cantidad, ¿no? Y existen los estereotipos positivos entre los profesores, o habrá también estereotipos negativos en los profesores que indiquen afección del profesor, y todo ello va en función de que se tenga que responder esta pregunta. ¿Existe relación entre estereotipos culturales, profesor y rendimientos de estos? Ahora, otros ejemplos también que se ve. Primero, un problema o una idea que se está planteando. Digamos, se desconoce la relación existente entre estereotipos culturales y rendimiento escolar en 25 profesores de escuelas X y X. O sea, este es, por ejemplo, el escenario. Y la pregunta sería, ¿existe relación entre los estereotipos culturales del profesor y rendimiento escolar? Y las preguntas secundarias que son estas que las mencioné también. Otra que tengo acá. Ejemplo acá, otro ejemplo. Se desconoce la incidencia del estilo de dirección y liderazgo en el resultado del rendimiento escolar. ¿Qué incidencia tiene el estilo de dirección y liderazgo en los resultados del rendimiento escolar de la escuela? Esta, por ejemplo, es un tipo de pregunta descriptiva donde solo se ve la incidencia nada más. Y para eso, para este tipo de preguntas también tiene preguntas secundarias. ¿Incide en la dirección? ¿Qué aspectos? ¿En cuánto incide en la administración? Y eso. Eh, Eso es lo que les quería compartir. No sé si tienen más algunas preguntas, chicos. Para tratar de responderlas a las que pueda. Sí, chicos, ¿alguien alguna pregunta? Pueden escribir todo en los comentarios. Ah, Brian, algo que me comentaban era si tal vez nos podrías compartir las diapositivas. Ah, sí, ya, sí, les voy a pasar ya al grupo de así. Sí, por favor. Ya, Disculpa, compañero, una preguntita. sí, dime En también. cuanto al problema, ¿cuántas variables puede tener un problema en este caso? ¿O Puede solo? tener, dependiendo de qué tipo de estudio hagas, puede tener múltiples variables, pero una parte es de realizar de ver si es factible o no, es ver si puedes abarcar todas las variables, porque cuando abarcas demasiadas variables, se necesitan múltiples instrumentos, múltiples métodos para abarcar cada una, incluso para elaborar los objetivos. A veces se necesita objetivos para cada una de las variables. Y depende de cómo lo plantees también, y la creatividad que tengas para manejar cada una de las variables. No te puedo decir un número exacto, así de cuántas variables se puedan realizar. Sin embargo, va a depender mucho de la capacidad que tengas para encajar en cada una de esas variables. Lo que se recomienda o lo que he revisado y que recomiendan es que mientras más específico sea un estudio, o sea, mientras solo tomes una cierta cantidad de variables, es decir, dos variables o tres variables, va a ser tiene más peso, incluso tiene más plasticidad de poder hacerlo, es más factible de poder hacerlo. Ah, ya, entonces creo que se trata de abarcar un poco la menor cantidad, ¿no? De variables. Para mí, Sí, es lo más recomendable. Claro que sí, puedes abarcar más, pero eso va a depender de los recursos, el tiempo y lo que dispongas. creo que también se usa una fórmula con las variables. Sí, hay métodos para las fórmulas y variables. Eso me imagino que lo van a tocar en adelante. No sé si hay esos temas de estadística, creo. No me recuerdo bien. Ya, pero sí, mientras más específico sea un estudio, como dice Mariela, es mucho mejor. También va relacionado con que en un estudio no puede ser tan complejo que no sea tan factible de realizarlo.
No sé si te respondí en la pregunta, Tania. Sí, muchas gracias. Gracias, Reina. Gracias a ti, Tania. Creo que ya, creo que han podido comprender todos. Chicos, ¿alguna pregunta a alguien? Creo que no dicen cómo es silencio, pero ya. Sí, muchas gracias, Brian. En serio, ha estado muy explícita tus diapositivas y todo, y te hemos podido comprender muy bien, creo, todo lo que es la pregunta de investigación, también los criterios fines, la pregunta PIC y todo eso. Para mí ha sido, la verdad, sí lo he logrado entender muy bien. Creo que los chicos Ah, también están comentando. Gracias por los mensajes. bueno, espero que sí lo hayan entendido y de verdad sí, sí me alegra que lo hayan entendido porque esta parte de pregunta pico, incluso ahora también con el curso de proyecto de investigación, también lo hemos llevado y sí es muy importante, ayuda bastante saber esa pregunta pico para buscar también información en PubMed. eh, Creo que no hay ese tema de búsqueda de información. A mí me ha ayudado bastante también búsqueda de información y plantearlo de esa manera, en manera pico, encuentras, pues, si tienes una pregunta y lo pones en ese formato pico y luego haces la búsqueda según el formato pico, te das cuenta que a veces la pregunta que te has planteado está bastante estudiada o está muy poco estudiada y ahí vas descartando las ideas que tienes. Eso sí, sí les recomiendo también. Incluso hay algunos videos de YouTube también que me han ayudado bastante. Les voy a pasar las diapos y ya pues les agradezco mucho su atención y espero que les vaya bien también. Vayan planteando sus trabajos de investigación que están bastante interesantes las siguientes ponencias que están planteando. Los demás compañeros también que están ahí, sí, también tienen bastante conocimiento y yo pienso que van a entender bastante acerca de cómo se hace un proyecto de investigación. Gracias, Kelly. Gracias, chicos. Sí, muchas gracias, Brian, en serio, por empezar la primera ponencia. Como dijo Brian, estos son un conjunto más o menos de 18 exposiciones, creo, donde vamos a estar tocando más o menos las partes de los protocolos de investigación y así. Y vamos a tratar de que sea sábados, domingos en la noche para que ustedes también puedan aprovecharlos, ¿no? Porque eso es el principal objetivo, tanto de lo que se hace con- como también lo de CPDEC, ¿no? Y chicos, también les invito a que, como Brian lo explicó, la importancia de la pregunta pico, criterios fines. Si alguno de ustedes tiene alguna idea en investigación, ya puede estar aplicando, por ejemplo, lo que explicó Brian. De igual manera, con todas las exposiciones siguientes, así también pueden redactar lo que es su protocolo de investigación. Y también desde parte de CPDEC normal, si es que tienen alguna idea, alguna duda o quieran alguna ayuda, nosotros vamos a estar dispuestos a ayudarlos. Creo que eso sería todo. Reiterar mi agradecimiento a Brian por apoyarnos el día de hoy y por la excelente exposición. No se olviden de llenar el formulario y creo que eso sería todo, chicos. Tengan ustedes muy buenas noches y nos vemos el próximo sábado con Agustín. Creo que va a ser búsqueda bibliográfica y todo eso.